Felices, bendecidos. ¿Cómo están todos por acá? Bien contentos, acá también contentos. Felices de estar en la casa del Señor. Y una vez más, bueno, nos ponemos a la presencia del Señor para dar la bienvenida. Bendito Padre Celestial, una vez más, gracias Señor por darnos la oportunidad de levantarnos esta mañana y venir aquí a tu presencia para escuchar tu palabra, Señor. Bendice a todos los hermanos que vienen en camino, bendice a los que se encuentran aquí, también bendice a los que nos ven a través de este medio, Señor. Gracias por cuidarnos, por guiarnos, por protegernos todas las semanas, Señor. Bendícenos, cuídenos, guíanos, protégenos, Señor, en todo mal, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora subir al Salmo 126. Salmo 126. Dios les bendiga, buenas tardes. Se titula el Salmo 126, Oración por la Restauración, un cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová en estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán rememorando el que lleva la preciosa semilla, Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Los anuncios. ¿Pueden tomar asiento? Buenas tardes, hermanos, bendiciones aquí, recordándoles, porque somos como niños, ¿verdad? Necesitamos recordar cada semana lo que tenemos que hacer, porque a veces han de decir, ay, otra vez no, es que somos como niños. Entonces, entre más repitamos las cosas, tarde o temprano va a haber frutos. Y eso le doy gracias a Dios, porque de verdad que es una bendición lo que Dios hace en nosotros, porque el leer su palabra es algo que uno no toma en cuenta. A veces lo toma uno, ay, leer, pero realmente conforme va uno caminando con Dios, nos hace ver las cosas más diferentes. Tenemos más placencia en leer su palabra, en valorar su palabra. Es grande Dios, hermano, y por eso Él nos incita siempre que debemos de nutrirnos, que es su palabra diariamente. Así andemos cansados, así se nos haya pasado en el momento que tenemos que leer, hay que hacer ese esfuerzo, porque Él realmente lo dice no nomás porque sí, sino porque es un alimento vivo el que tenemos, que es la palabra de Dios. Diario hay que leerla, hermano, les invito. Sea así un capítulo, profundícelo, medítelo. No necesitan leer 20, 30, no, sino que ser el propósito de poco a poco, y verán que después hasta no van a querer dejar de parar de leer, porque es algo deleitoso, es la palabra de Dios. Y les incito a que lo lean, porque ahí vamos a ver nuestra vida espiritual en estos momentos difíciles que tenemos, y vamos a estar tranquilos, gozosos, a pesar de la situación, porque nos alimentamos con platillos suculentos todos los días. Tal vez no, ¿verdad? Pero los que saben cocinar, yo no sé. Pero le doy gracias a Dios por eso, y les incito, hermanos, a que leamos, empezando la semana leyendo la palabra de Dios, orando, intercediendo por nuestras necesidades, por cada una de las situaciones que estemos pasando, por las enfermedades,
por las circunstancias de nuestros otros hermanos que están padeciendo en otros países, que están oprimiéndolos, que les dé Dios esa fe, esa fortaleza y que no decaigan a pesar de las circunstancias que estén. Y por eso es la iglesia, para que nos apoyemos, para que apoyemos a aquellos hermanos que tal vez no los conocemos, pero en la oración sabe Dios quiénes son. Y ese es para empezar la semana, hermanos. Y el miércoles, que es el estudio bíblico que tenemos presencialmente aquí y en YouTube, estamos viendo Apocalipsis. Les invito, hermanos, que vengan. Sabemos que el libro dicen que es, le temen muchos leerlo, ¿no? Pero no debe de ser eso, sino al contrario, ¿no? Es algo que es como el Génesis es el principio, el Apocalipsis es el final, y nos muestra todo lo que era el principio y ahora en el Apocalipsis. Y es muy edificante lo que estamos aprendiendo aquí con el pastor, que gracias a Dios le ha dado la sabiduría y nos las comparte, y nosotros tenemos que echarle ganas para no estar atrás, sino debemos estar igual como él, con el entendimiento, no porque es el pastor, porque él es el responsable de nuestras vidas espirituales, y él trae el estudio para edificarnos a nosotros. Entonces debemos de nosotros caminar igual en la sabiduría que Dios le ha dado al pastor, y les invito a que vengan. Y también los viernes, ese es solamente en YouTube, para que lo veamos y compartamos lo que Dios le está dando y nos está dando a todos nosotros por medio de estas redes que tenemos para edificarnos. Y necesitamos la sana doctrina, porque a veces hay muchas que realmente no son como Dios está mandando. Entonces debemos de nutrirnos de lo que realmente Dios quiere que nos nutramos, que es la sana doctrina, y tenemos que estar también leyendo para identificar lo que no es y lo que sí es conforme a su voluntad de Dios. Y los domingos aquí, en presencia, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en toda la semana, por lo que nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado, porque Él nunca nos ha dejado, y dar gracias y venir con gozo a alabar y a glorificar a Dios. Bendiciones, hermanos. Adiós. Gloria a Dios. Así les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. En esta hora vamos a empezar. Y me gustó muchísimo el Salmos que leímos hoy al inicio, el Salmo 126, el 2 y el 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hay una de las alabanzas que vamos a entonar el día de hoy. Espero que cada alabanza, en verdad, mediten qué es el contenido de la letra, porque eso es lo que reflejamos cuando dice nuestra lengua se llenará de alabanza, de alegría, de gozo, porque no solamente es un canto, es la expresión que sale de nuestro corazón. Y les decía ese ratito al grupo de alabanza, esta alabanza, en verdad, mi corazón se dibuja una sonrisa. No sé por qué, pero siempre que canto esta alabanza, en México le he escuchado este himno en la cruz, y aunque la toquen en el estilo que la toquen, o en puro el corito, lo que sea, mi corazón siempre está alegre. ¿Por qué? Porque refleja la gracia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y entonces me sacó de la tristeza a la alegría, porque antes yo estaba perdida, mas ahora vivo porque Él vive. Amén. Me sacó de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo no alegrarnos, hermanos? ¿Cómo no estar gozosos de estar aquí para alabar y exaltar a nuestro Dios?
porque Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha dado una paz que el mundo no nos da. Es una paz única, porque sea lo que sea, estamos con Él y vivimos para Él. Así que en esta hora preparemos nuestros corazones para alabarle y que nuestros labios reflejen ese gozo, esa alegría de quién es nuestro Señor. Así como dice Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Estamos aquí, tu pueblo, mi Dios, para rendirte toda adoración, porque solo tú eres digno. Y con un corazón agradecido, mi Dios, porque no hay manera de poder pagar toda esa bendición que derramas día a día hacia nosotros, más que a través de nuestra alabanza, mi Dios, y nuestro cántico de gratitud. Te damos gloria y honra, Padre, dando siempre gracias a ti, mi Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor. Recibe esta alabanza, Padre, para la honra y gloria tuya. Hermanos, los invito a que pidamos y clamemos a nuestro Padre por los enfermos de aquí de la iglesia y fuera de la iglesia. Padre, estamos aquí reunidos, Señor, a darte gracias por tu misericordia, Señor, en nuestras vidas, que a ti te plació, Señor, sacarnos de donde estábamos. Y también, Señor, con ese corazón agradecido, Señor, te pedimos por la gente que no te conoce, pero que te busca, Señor,
y que necesita de ti en este momento por alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor. Te pedimos, Padre, que puedan ver tu mano sanadora en sus vidas y que puedan darte la honra y la gloria como siempre, Señor. Gracias, Padre. Señor Jesús, ayúdanos a ponerte en primer lugar y a buscarte en cada aspecto de la vida. Permite que te invoque en los momentos de necesidad y que seas tú quien nos guíe nuestros pasos. Enséñame a orar y estar en calma y esperar con paciencia. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Lo que hace en mí.
delante de tu presencia, Padre. Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, mi Dios. Dice Mateo, Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que sois? Yo. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al
para que el mundo sea salvo por medio de él. Gloria a Dios. Jesús el Mesías
Jesús el Mesías sobre todo es. Bendito Señor, ha hecho grandes cosas con nosotros. Y había una parte de esa alabanza que decía: mi esperanza está en ti. Tenemos que hacer viva esa palabra. Nuestra esperanza está en el Señor. ¿Cómo estamos el día de hoy? Felices. Alegres, ¿verdad? Me da gusto verlos, mis hermanos. Borrosos, pero me da gusto verlos. Y acá todo se me ve borroso. Hay unas muletas ahí, espero que no haya sido grave el golpe, la caída. Esperemos que no sea tan grave la situación. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá el día de hoy. La libertad que nos das de elevar nuestra voz y nuestro canto, Señor, para poder expresar a través de la música lo que nuestro corazón siente por ti, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra también y tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias porque eres tú el que pone el querer como el hacer. Y por eso, Señor, estamos acá el día de hoy, con un corazón abierto también para escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si tienes tu celular encendido, te voy a pedir que lo apagues y nos vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Semana pasada veíamos el capítulo 4 y veíamos la respuesta de la fe en los momentos de crisis. Hoy veremos algo similar, una situación angustiosa también que se está viviendo aquí. Capítulo 12 del libro de Hechos. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 7. Cuando tengas ahí la cita, me dices amén para que lo leamos todos juntos. ¿Ya? ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 7. Y la palabra del Señor dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, hasta la persecución al rojo vivo, ¿no? Y mató a espada a Jacobo, que era el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. A los judíos les agradó que matara a uno de los 12, y ahora tiene planeado sacar a Pedro también, y vamos a darle cuello, porque parece que a la gente le gustó la violencia. Y dice que se proponía hacerlo después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y ahí hay un pero, y esos son los peros bonitos de la escritura. Hay un plan que tiene Herodes, hay un proceso que lleva Herodes, hay una persecución que está viviendo la iglesia, pero, dice el escritor aquí, hay algo que sucede acá que cambia la dirección de la historia. Dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La gran diferencia de una comunidad que está orando a Dios para que Dios obre. Hay algo que sucede en la unión de una comunidad de fe, en un ruego a Dios. Y eso es lo que hace parte de la gran diferencia. Obvio, no es la oración la que tiene el poder, es el Dios que responde a las oraciones. Pero nuestra oración va de la mano con el plan de Dios. Y Él mismo nos ha exhortado a orar. Nos ha dicho que pidamos, que nos unamos en oración. Eso es lo que la iglesia está haciendo aquí.
Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. No es una oración de repente, sin cesar. Es constante. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la casa. Entonces de ahí no te puedes salir, hermano. Ahí está difícil para salirse, ¿no? Versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, ahí viene la respuesta a la oración, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. Un milagro, la respuesta a una oración de la iglesia. Ese pero es clave, pero la iglesia estaba orando sin cesar. Una oración constante, un ruego constante a Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál puede ser nuestro papel como iglesia en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia? ¿Y cómo podemos enfrentar también los momentos de dificultad y los momentos de angustia? Si regresamos al versículo 5, porque nuestra gran clave va a estar entre el 5 y el 7. Si regresamos al versículo 5, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay una intercesión aquí perseverante de la iglesia. El primer llamado para nosotros como iglesia es a interceder sin cesar. Todos los días, a cada momento que tú te acuerdes de la situación o de la angustia, de la crisis que se esté pasando, la persecución, lo que haya, el ejemplo que esta iglesia nos da es una oración constante, un ruego constante y un ruego constante sin cesar delante de Dios. Y dice acá que la iglesia hacía oración, no era cada uno por su cuenta. Por ahí me acordé yo, levanté una oración por mis hermanos. Por allá se acordó fulanito de la iglesia y levantó una oración por los hermanos. Dice que la iglesia estaba unida en este mismo deseo. Había una necesidad presente que mantuvo unida la oración de la iglesia. Y la oración en unidad de la iglesia fue respondida. Había cierto deseo de todos de que pasara algo, de que sucediera algo. En este caso, la liberación de Pedro, de que Dios cuidara a Pedro. Y ese es el primer llamado que tenemos nosotros, mis hermanos. La intercesión perseverante nuestra como la iglesia, porque eso es parte del gobierno de Dios. Y nuestra oración se ve involucrada en el gobierno de Dios. La oración no es la que produce el cambio, porque Dios es soberano. Pero la oración sí se puede alinear a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Nuestra oración no tiene poder el que responde a nuestra oración. Dios nos ha invitado a levantar nuestros ruegos. Clama a mí y yo te responderé. Orar sin cesar, nos dice Pablo. La Escritura nos exhorta a orar, porque eso muestra dependencia de Dios. Eso nos recuerda que no estamos solos en la situación. Eso nos recuerda de que Dios escucha nuestro clamor. Y en su misericordia y en su amor puede dar respuesta. Y digo puede dar respuesta porque si pusiste atención en la lectura, seguramente también se estaba orando por Jacobo, pero él sí murió atravesado por una espada. Eso no quiere decir que Dios tiene sus favoritos, sus predilectos. Hay un plan de Dios. Amén. Y la oración de ellos se alineó en ese plan de Dios. Y entonces la iglesia pudo experimentar la respuesta a su pedido, a su petición. Nosotros no oramos
para tener control de la situación. Oramos al que tiene el control de la situación. Y ahí es donde tú y yo nos unimos en oración y clamamos. Nuestras oraciones, mis hermanos, elevadas, no deben buscar evadir el dolor, sino encontrar la fortaleza en el Todopoderoso, en nuestro Dios. Ahí, por eso es de que tú y yo oramos, porque Él es la fuente de fortaleza en nuestra vida. Y porque aún en medio de la crisis y de la angustia, ¿recuerdas el Salmo 23 cuando David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? Él no está diciendo ahí, Él me va a sacar del valle de muerte y no va a permitir que nunca pase por una situación difícil. Él está diciendo, aunque yo pase a través de las situaciones difíciles que están amenazando mi vida, a pesar de eso puedo depositar mi confianza en Dios, porque su vara y su callado, decía David, me infunden el aliento y la fortaleza que necesito para poder cruzar ese momento amargo de la vida. La vida, mis hermanos, a veces está cómodo todo y a veces está incómodo. Eclesiastés nos recuerda eso: hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, hay tiempo de construir y hay tiempo de destruir. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. La vida es ese ciclo. El asunto es como tú y yo como iglesia respondemos en ese ciclo. Porque no podemos estar en un estado de placer y de gozo y de alegría toda la vida. Será necesario tener ciclos en la vida de amargura, de tristeza, porque eso nos va formando, nos va ayudando. Y es ahí, en esos momentos, donde nuestras oraciones en armonía y unidas pueden traer grandes resultados. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia en medio de la crisis que pudiéramos estar viviendo? Bueno, participar en esta intercesión constante, que podamos mantenernos en un ruego constante, cuando podamos juntos y cuando no podamos en nuestros hogares, pero sabiendo de que el resto de nuestra comunidad, donde quiera que estén, en su trabajo o en su casa o donde estén, saber de que su corazón está elevando una oración al Dios Todopoderoso. Y eso nos puede ayudar a pasar nuestros momentos de dificultad. El saber de que hay otros hermanos que están orando por mí y que tú sepas que hay otros hermanos que están orando por ti. Eso nos puede mantener firmes en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que estos hermanos hicieron? Bueno, estaban orando, dice la Escritura, y estaban orando perseverantemente. Estaba constante, una oración sin cesar. Es esta la oración hasta que Dios responde. No es hoy pido y ya te pedí, Señor, y está bien. No, esta es una oración de hasta que yo vea los resultados, me voy a quedar callado. Es una oración como cuerpo, no solamente como individuos. Y esa oración convirtió a la iglesia en un canal de bendición para la obra de Dios. Mantengamos, mis hermanos, una oración constante, rogando por cada uno de nosotros. Versículo 6 se pone más interesante el asunto. ¿Recuerdas? Pedro está preso. ¿Y cuál es el plan para Pedro? Matarlo. Es quitarle la vida, es quitarle la existencia. ¿Recuerdas que ya los habían amenazado? Si van a seguir hablando ustedes en el nombre de Jesús, los vamos a matar. Y ellos levantaron una oración y dijeron: Dios mío, danos fuerza para que nosotros no nos callemos, que esto no nos asuste y nos detenga. Y pidieron valor a Dios y Dios les dio valor. Eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 4 de ellos. Ahora en el capítulo 12 está preso Pedro. Y ahora sí, claramente el escritor nos ha dicho cuál es el destino de Pedro. Pedro va a morir. Va a pasar la Pascua. Cuando terminen las fiestas, acabamos con Pedro. Ese es el plan. Y mira esto, mi hermano, versículo 6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar esa misma noche. Eso quiere decir que el plan de Herodes era sacar a Pedro
Pero ¿qué fue lo que sucedió esa noche anterior? Aquella misma noche dice que estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y a veces en nuestra lectura, mis hermanos, pudiéramos pasar tan rápido el camino, pero el escritor nos dice acá unos detalles bien interesantes. No sé si tú te has puesto a reflexionar en esto, pero dice que Pedro estaba durmiendo. No sé si tú alguna vez has tenido una aflicción y te has dado que esa aflicción te quita el sueño. Sí. Quizá no estudiaste para el examen final y es mañana. O quizá mañana es el día límite para la renta y no tenemos hoy para la renta. Quizá están dando descanso en el trabajo y no sé cómo me vaya a ir. Hoy es domingo, mañana lunes, a ver si me dan la mala noticia. Y a veces las preocupaciones y las angustias nos quitan el sueño, nos roban el sueño. A Pedro lo van a matar. No sé si eso te quitaría el sueño. A mí me quitaría el sueño. No podría dormir esa noche. Yo no dormí muy bien el viernes que supe que mi mamá venía el otro día y eso que era una buena noticia. A Pedro lo van a matar. Y dice que está dormido entre dos soldados. ¿Qué es aquello que tiene Pedro que le permite estar tranquilo en medio de esa situación? ¿Será que no tiene sentimientos? ¿Será que no tiene emociones el Pedro? ¿Qué es lo que tiene Pedro? ¿Qué es lo que pasa con Pedro? O mejor dicho, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Porque te acuerdas que Esteban, cuando está siendo lapidado, está muriendo a pedradas. Y lo que Esteban dice es: perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tiene la iglesia, mis hermanos, que en medio de una situación tan difícil y crítica tiene la capacidad de estar en tranquilidad? Pedro se quedó dormido acá, dice que está en medio de dos soldados y está sujeto de cadenas. ¿Cómo puede alguien dormir en la víspera de su muerte? Bueno, no es el carácter de Pedro. Ustedes saben que el carácter de Pedro es explosivo, o sea, no es su carácter, es que él es así, no, él no es así. Pero él ha llegado a una relación y a un conocimiento de Dios. Hay algo que Jesucristo le dijo a Pedro allá en Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. Este es el Cristo resucitado. Este es aquel evento cuando Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas esa escena? 3 veces le pregunta a Pedro. Bueno, hay algo que Jesucristo le dice ahí a Pedro en el versículo 18 de Juan capítulo 21. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías, o sea, tú como que te vestías, tú te alistabas, tú te preparabas, ¿no? Y tú ibas a donde tú querías. Pedro, cuando estabas más joven, tú hacías tu voluntad. Dice: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro es el que te va a ceñir y otro te va a llevar a donde no quieras. Pedro, va a llegar el momento donde ya no estarás en control de tu voluntad, sino que alguien más es el que va a estar en el control de tu voluntad. Y Juan dice ahí: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro entiende de que este momento difícil que él está viviendo no está fuera
del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Cuando las situaciones angustiosas y difíciles llegan a nuestra vida, pero nosotros logramos entender de que esto es parte del plan de Dios, podemos estar tranquilos porque estamos en el plan de Dios. Eso no quiere decir que cada momento y cada situación angustiosa nos va a gustar y nos va a causar placer o ¡ay, qué bueno que me está yendo así de mal en la vida porque entiendo que es el plan de Dios! No es esa nuestra reacción, pero existe en la iglesia la capacidad de estar tranquilos y confiados, entendiendo de que estamos en las manos de Dios. Porque es Él el que está orquestando, es Él el que está permitiendo, es Él el que está haciendo las cosas. El solo hecho, mis hermanos, de poder estar conscientes de que estamos en las manos de Dios y de que Él nos lleva a donde Él quiere, pero confiados de que Él es el que está en control de todas las situaciones, podemos nosotros estar tranquilos. Podemos nosotros estar confiados. No sé si alguna vez en tu niñez, mi hermano, te tocó pasar por alguna situación de peligro, qué sé yo, por alguna calle llena de perros o por un río muy grande donde sabías que no podías nadar, pero quizá ibas agarrado de tu mamá o de tu papá o de algún adulto que sabías que no iba a permitir que te pasara algo malo. Y no sé si pudiera recordar la confianza y la seguridad. Recuerdo que con mi mamá cuando íbamos al mercado a suplir la tienda, en el mercado también es como un tianguis aquí, y había muchos ladrones. Y yo tenía un miedo a eso, ¿no? Y mi forma era agarrarme de mi mamá, y mi mamá me agarraba de tranquilo. No va a pasar nada. Y esas cosas como que traían paz, como que traían cierta seguridad. Hay alguien más fuerte que yo que puede responder en esta situación difícil. Este es Pedro en la cárcel. Sabe que va a morir, pero sabe que su muerte no está fuera del plan de Dios, ni de la voluntad de Dios. Y Pedro sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Pedro sabe de que Dios es sabio por encima de todo. Y lo que Dios hace y lo que Dios permite está cargado de su sabiduría y de su plan. Y de que todo al final va a estar bien. Pedro sabe de que al final todo va a estar bien. Pedro no sabe si lo van a rescatar o no. No sabe si lo van a salvar o no. Pero él sabe que si sigue vivo, va a estar en las manos de Dios. Y si muere, va a la presencia de su Salvador. Así como Pablo en una ocasión dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea que no importa el estado en que nos encontremos o la situación en la que estemos, si nuestro corazón está confiado en Dios, podemos nosotros, igual que Pedro, dormir y descansar aún en medio de la situación angustiosa. Pedro está dormido en medio de los soldados. ¿Por qué? Porque él confía en la palabra de su Señor y reposa en el cuidado del Padre. Eso es lo que nos invita a nosotros, a confiar en Dios y a reposar en el cuidado de Dios. Esa es nuestra esperanza. Que Dios nos guarda y que Dios nos cuida. Hasta tenemos nosotros alabanzas, y seguramente tú has cantado aquella que dice, puedo tener paz en la tormenta. Bueno, eso es lo que Pedro nos invita aquí, a través de este relato que está haciendo Lucas, a poder descansar y reposar en la seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. El dormir para Pedro es un acto de fe. Y a eso nos llama a hacer actos de fe. Al fin de cuentas, mi hermano,
Cristo ya venció la muerte. Cristo ya venció la muerte. Estaba investigando ayer, le comentaba a mi esposa, estaba leyendo ayer algo que hacían los cristianos antiguos, los cristianos primeros, en este proceso de crecimiento espiritual, y había unas disciplinas que ellos tenían que les ayudaban a mantener la paz o a producir la paz. ¿Sabe? La promesa es de que tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo así? Bueno, así como Pedro durmiendo entre los soldados sabiendo que lo van a matar. Podemos entender que él está experimentando esa paz que sobrepasa lo que podemos entender. ¿Cómo es posible que estés tan tranquilo? Bueno, una de las disciplinas o prácticas que hacían los antiguos es de que leían los salmos, pero los leían de una forma lenta, de una forma pausada, dice el escritor. ¿Cuál fue el que leímos hoy? 126. Entonces, uno de los ejercicios que ellos hacían era leer los salmos de una forma lenta y meditaban lo que el escritor decía. Por ejemplo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Amén. Y hacían, dice lo que estaba leyendo, hacían pausas y se detenían a reflexionar de que Dios va a hacer volver la cautividad tarde o temprano. En cualquier momento Dios va a quitar la cautividad. Y hacían las lecturas lentas y meditaban en las palabras. Entonces nuestra boca se va a llenar de risa. Y quizás podrían imaginar aquel momento, ¿no? Cuando estuvieran en libertad y hubiera gozo otra vez. Pero esas prácticas hacían que su alma y su corazón fueran tranquilizándose y fueran alineándose al salmo, fueran alineándose a la lectura. Después de esa práctica iba un momento de oración, pero le llamaban el silencio en la presencia de Dios, donde llegas, te doblas tus rodillas, cierras tus ojos y te quedas callado. No hablas, no pides, no ruegas, simplemente en silencio, sabiendo de que estás en la presencia de Dios. Y ellos decían, en esos momentos es cuando la ansiedad comienza a calmarse, cuando las ansiedades comienzan a desaparecer, cuando el juicio y el miedo comienzan a menguar. O sea, cuando estás en silencio, pero sabes que estás delante de Dios. Y ese es un momento, decían ellos, donde la paz puede hablar a tu corazón. Y al final del día, ya antes de irse a dormir, hacían otra lectura de los salmos y cerraban la noche, dice, cerraban el día, confiando en que Dios era el que velaba mientras ellos descansaban. Y entonces cuando esas cosas se convierten en una práctica, en una disciplina, llega el momento en que puedes controlar la angustia, la ansiedad, la desesperación, el miedo, la presión, y llegas a estar calmado y confiado en Dios. Y entonces cuando nosotros leemos a un Pedro que en medio en la víspera de su muerte puede quedarse dormido, cuando leemos a un Esteban que en medio de la muerte puede decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos a un Pablo que cuando dice, cuando te persigan, ora por ellos. Es porque han experimentado estas disciplinas durante toda su vida y cuando llega el momento de crisis pueden manejar el momento difícil. Obvio, no son solamente ellos, está el Espíritu Santo el Espíritu Santo en ellos, llenando, fortaleciendo y calmando también.
Pero hay una tarea y hay una labor en cada uno de nosotros como iglesia. ¿Cómo enfrentamos nuestros miedos? ¿Cómo enfrentamos nuestras ansiedades? Bueno, estas disciplinas son las que ayudan a poder ir teniendo control, teniendo dominio propio. No esperemos que la crisis llegue y con una oración venga Dios y nos calme. Hay cosas que podemos ir haciendo en el camino para que Dios vaya preparando nuestro corazón. ¿Recuerdas aquel momento cuando Jesucristo, antes de morir y antes de ser arrestado, le dice a sus discípulos, oren por una hora, y ellos se quedaron dormidos? Jesucristo regresa y les dice, oren otra vez, una horita les pedí que oraran, que no pueden hacerlo, y se va Jesús otra vez a orar, y cuando regresa están dormidos otra vez, y sucede 3 veces. Que Dios les pidió hacer algo, Cristo les pidió hacer algo, pero ellos no pudieron hacerlo, y dice el escritor, porque estaban bien cansados por la angustia, por el dolor, que se quedaron dormidos. Y Jesucristo dice, a la verdad, el espíritu quiere, pero la carne no. Tienes el deseo de hacer la voluntad, pero tu carne como que está teniendo más poder que tu deseo. Entonces, ¿cómo le hacemos para poner en la misma página nuestra carne, nuestra humanidad y nuestro deseo espiritual? Ahí es donde vienen las disciplinas. Es donde disciplinamos nuestro cuerpo, donde tenemos momentos de ayuno, donde tenemos momentos de oración extendida, donde tenemos nuestras vigilias, nos quedamos despiertos una noche o al menos un poco más tarde en nuestros momentos, y vamos entrenando nuestro cuerpo para que cuando la situación lo amerite, entonces tenemos de dónde sacar para responder. Pero si nunca nos hemos entrenado, cuando llegue el momento de necesidad, así como los discípulos, no podremos responder como Jesús esperaba que respondiera. Debemos alinear entonces nuestro cuerpo. Es como cuando tú vas al gimnasio y no puedes levantar 200 libras de golpe, pero vas a empezar poquito a poquito, de a 20, de a 30, y así te vas subiendo. A medida de que vas pasando el tiempo y ejercitándote, tu cuerpo va respondiendo y va respondiendo y va respondiendo. Y cuando llega el momento, levantas 2000 libras del sol. No, ¿verdad? Dice, no, yo todavía voy por las 50. Pero llega el momento en que tu cuerpo responde a la exigencia que le están dando. Y es así nuestra vida espiritual. Es así nuestra relación con Dios. Para que respondamos de la forma que estos hombres y mujeres respondieron, vamos a tener que también practicar las cosas que ellos practicaron en su vida. Jesucristo, ¿cómo fue que se mantuvo puro sin caer en pecado? A base de las disciplinas. Le enseñó a su cuerpo que su cuerpo no manda, sino que es la voluntad de Dios la que manda. ¿Y cómo lo hizo? A través de las disciplinas. Hebreos dice que la disciplina fue la que había ayudado a Jesucristo a mantenerse. Entonces nosotros también podemos, en algún momento crítico como Juan, estar tranquilos, sabiendo de que Dios está en control de nuestras vidas. Y entonces en el versículo 7 es cuando vemos nosotros lo milagroso, y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, la respuesta a la oración de la iglesia que estaba unánime, orando allá por Pedro, y dice que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la casa. Imagínense, una luz enorme, es de noche, ahí no había electricidad, lo que habían eran las antorchas alumbrando seguramente, y hay una luz resplandeciente en toda la cárcel. Y el ángel toca a Pedro en el costado, le despierta y le dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate, Pedro, y las cadenas se le caen. Mis hermanos, en el plan de Dios no hay Herodes más grande que el destino de Dios para la vida de Pedro.
Igual en nuestras vidas, no hay ninguna cárcel política ni ningún gobierno por encima del plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Se va a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nadie más. Por eso debemos descansar nosotros en la voluntad de Dios y confiar en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice que debemos nosotros ser un sacrificio vivo y que cambiemos nuestra forma de pensar, para que entonces cuando veamos la voluntad de Dios nos demos cuenta de que es buena, es agradable y es perfecta. Porque no hay poder más grande que Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si en los planes de Dios está de que tú estés, tú te quedas. Que si en los planes de Dios está que nos vayamos, nos vamos. Y no importa la situación que vivamos como nación, Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de cualquier crisis. Pero hay una iglesia unida orando y hay una gracia de Dios respondiendo. Mira la gracia de Dios. La gracia de Dios despierta al que está dormido. La gracia de Dios ilumina al que está en tinieblas. Y la gracia de Dios le da dirección al que no sabe qué tiene que hacer. Eso es lo que está sucediendo acá con Pedro. Hay una luz que ilumina, hay un toque que le despierta y hay una palabra que le está dando dirección. Hay un proceso, no hay un desorden en los eventos. No, primero ilumina, convence, después despierta y de ahí le dice qué tiene que hacer. Y Pedro, cuando tú sigas leyendo esta historia allá en tu casa, te vas a dar cuenta que Pedro todavía creía que estaba soñando. Hasta que está afuera, él dice, espera, no estoy soñando, esto es verdad. Pero en este momento él cree todavía que está teniendo una visión. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de la realidad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces llega el momento de decir, ay, bendito, ni me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo en mí. Ni supe por qué todavía estaba aquí. Ni supe por qué llegué aquí. ¿Por qué me trajo aquí el Señor? ¿Por qué me tiene en este lugar? A veces ya lejos decimos, ¡ay! ¿Qué razón? El Señor movió esas cosas allá que yo no sabía que estaba haciendo. Pedro está creyendo que todavía tengo una visión aquí. Pero eso léelo tú en tu casa. El ángel no le pide a Pedro que rompa las cadenas. Le pide a Pedro que se despierte, que se levante. Y en ese acto de obediencia, las cadenas, lo que lo detenía, se cayó. No le quitó las cadenas y le dijo, Pedro, mira, ya estás libre, puedes levantar. No, le dijo, levántate. Y en el acto de obediencia, las cadenas se cayeron. En el acto de obediencia a la palabra que venía de Dios, lo que detenía a Pedro se cayó y no lo pudo detener más. La obediencia, mi hermano, es clave. La obediencia es clave. Y muchos, mis hermanos, quizás estamos en cadenas porque seguimos un poco dormidos. Necesitamos despertar para poder avanzar. Necesitamos ser iluminados, despertados y que se nos dé la dirección. Necesitamos un toque de Dios. La iglesia, mis hermanos, la iglesia debe vivir en libertad, porque fuimos llamados a vivir en libertad. Amén. La iglesia debe vivir en libertad, porque la libertad es una de las señales del reino que nosotros anunciamos. Esa es una señal del reino al que pertenecemos, la libertad. Por eso el creyente debe vivir en libertad.
Un creyente que vive en cadenas no puede anunciar la libertad de Dios, pero un creyente que vive en libertad puede dar testimonio del reino de libertad en el que vive. Mis hermanos, nos toca a nosotros responder en los momentos de dificultad con libertad y con confianza en nuestro Señor. Él es el que está por encima de todo, es el soberano en el universo. Así que lo que hoy nos dice la palabra de Dios, mi hermano, si te encuentras quizá atemorizado, quizá estás un poco con temor el día de hoy, bueno, en medio de esa oscuridad, Pedro supo que Dios estaba ahí. Si estás atemorizado, mi hermano, su paz puede guardarte y darte descanso. O quizá estás cansado de orar, cansado de rogar. Bueno, esta historia puede demostrarnos de que no debemos cansarnos, porque nuestra oración puede dar un giro a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Si estás cansado de orar, mi hermano, la exhortación es a perseverar. Ahora, si tú te encuentras ya resignado, ya no puede pasar nada, ya no hay ningún cambio que pueda suceder, bueno, la voz de Dios le dijo a Pedro: levántate y avanza. Le dijo: levántate pronto. ¿Tú crees que ya no hay para dónde agarrar? Dios dice: no, sí, hay un largo camino que nos falta recorrer todavía. La iglesia, mis hermanos, no fue rehén de Herodes. La iglesia no es rehén de ningún gobernante. Amén. Tenemos un rey por encima de todo. Y no hubieron cárceles ni cadenas que detuvieran a la iglesia, así como hoy no hay cárcel ni cadena que pueda detener a la iglesia de Cristo. Debemos nosotros vivir en libertad, debemos orar sin cesar, debemos descansar en Cristo y debemos levantarnos diligentemente para seguir al Señor que rompe las cadenas. Pongamos nuestra total confianza en Dios, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos. Padre, queremos darte gracias por esta historia, Señor, de un milagro que nos recuerda tu poder por encima de las amenazas que pudieran venir a la vida de la iglesia. Señor, gracias porque tú eres el que está por encima de los gobiernos, tú eres el que está por encima de las amenazas, tú eres el que está por encima de los poderosos, tú eres el que está por encima de todo dominio, tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Creador. Y tu palabra dice que nosotros somos tus hijos. Y Pablo dice que si no escatimó el Padre dar al Hijo, ¿cuánto más no nos daría con Él todas las otras cosas? Padre, ayúdanos a despertar la fe y la confianza, y que sea una fe y confianza viva en ti, Señor, y que podamos enfrentar las situaciones que la vida nos presenta, no solamente ahora, sino siempre, Señor, porque a cada momento llegará la angustia a tocar la puerta de nuestro corazón. Si no es una angustia económica, quizá vaya a ser una angustia por enfermedad, quizá vaya a ser una angustia por soledad, quizá sea una angustia como lo que se está viviendo el día de hoy en el país, por deportaciones y todo eso. Señor, tarde o temprano nuestro corazón va a ser tocado por la angustia y va a ser tocado por la desesperación, y por eso te pedimos que nos ayudes, de que siempre estemos conscientes de tu poderío por encima de todo, para que podamos depositar plenamente nuestra esperanza en ti. Ayúdanos, Señor, día a día a reflexionar en tu palabra, a meditar en tu verdad y a seguir tu dirección. Ilumina el lugar, así como con Pedro. Despiértanos así como con Pedro, y danos una instrucción clara, así como se la diste a Pedro. Gracias, porque hasta aquí, Señor,
Tú nos has sostenido, nos has guardado y nos tienes acá. Y confiamos que tu mano generosa y de poder nos seguirá guardando por muchos años más. Porque tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu vida, mi hermano. Vamos a ponernos de pie y le damos el espacio a nuestro hermano Javier. ¿Están listos? Amén. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepárense primera vez vuestra generosidad antes cometida para que esté vista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos una vez más gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Bendice a todos los hermanos que se encuentran aquí, Señor. Bendice de su trabajo, de la labor que tuvieron todas estas semanas, Señor. Señor, te traemos todo lo que nos has permitido traer, Señor, para seguir tu obra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Si alguno de los hermanos no tiene trabajo, Señor, pídale al Señor. Pídale al Señor el trabajo y Él se nos va a dar, Señor. Gracias por todas las bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.